Hola, bienvenidos a todos. Este espacio se llama What's Your Story, o este podcast se llama What's Your Story, ¿cuál es tu historia? Que como se los he contado ya en mis redes sociales y en las redes sociales de What's Your Story, el podcast, porque así lo encuentran, tiene una misión muy clara. Y la misión muy clara surgió desde hace 2 años. Creo que para mí el hecho de que haya sido hija única y tener tantos amigos a mi alrededor que me han inspirado, que me han motivado, que han sido parte clave de mi vida y en circunstancias muy, pues sí, no me gusta decir la palabra difícil, pero sí compleja, como que dije, es que alguien más tiene que conocer a fulano, ¿no? Y alguien más tiene que conocer a otra persona. Y me gusta mucho eso del hacer matchmaker o sea, ser yo la matchmaker de personas. Y más allá, yo creo que en esta vida basta solamente una mano que te extiendan para que tú vuelvas a veces a creer en ti, o que te extiendan una mano y te digan, pues aquí estoy, ¿no? Yo sí creo en ti, a lo mejor tú no, pero yo sí creo en ti, y eso para mí ha sido pieza clave, fundamental, y el porqué de este podcast. Como ven aquí, hay un espacio pues vacío, ¿no? Y soy una hippie creyente, muy, muy fiel creyente, de que tienes que hacer espacio en tu vida para que algo nuevo llegue. En esta ocasión, esta silla está vacía, porque aquí vamos a tener a alguno que otro invitado, muy allegados a mí, que me han motivado, que me han inspirado, que tienen historias más allá de sus triunfos, ¿no? O sus etiquetas profesionales. Siempre he dicho, bueno, ¿tú quién eres? No, pues yo soy un doctor, yo soy una doctora, yo soy un director, yo soy no sé qué, yo soy una CEO, lo que sea, pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer que está detrás de ese título? Y bueno, aquí va a estar esa persona. Pero creo que lo más importante y que me hace falta es empezar con el capítulo 0. Y una persona que creyó también en este proyecto, que lo vamos a tener de invitado, me comentó que el 0, numerológicamente, significa mucho, ¿no? Significa N posibilidades. Cuando estás en 0 es como, yo lo veo como una parte neutral, ¿no? No te da un número, das espacio para que existan miles de respuestas, miles de cosas, y vuelvo a lo mismo, es una posibilidad infinita. Entonces, pues empecemos con el capítulo 0, que es mi historia, y que la comparto con mucha vulnerabilidad que he aprendido con los años. La trabajo diariamente, a veces no es fácil, porque creo que una vez consciente no puede ser indiferente. Y me refiero a que no puedes ser indiferente cuando ya tienes una conciencia y despiertas y sabes que si estás de malas, el otro no tiene por qué pagar tus platos rotos. Si no te levantaste de la mejor manera, ni tu familia, ni con la persona con la que vivas, de hecho hasta un perro, una mascota, un gato, pues no tiene por qué pagarlo, pues tus platos rotos o cómo te sientas, ¿no? Entonces, bueno, vengo aquí como dijera una amiga Fer, que la tuvimos en el programa piloto, pues a desnudarme de cierta manera, a, a realmente que conozcan la Carla, que la gente que está muy, muy cercana a mí sabe quién es esta Carla. Esta seguridad o esta manera de decir las cosas no es fácil. Antes decía o hubiera tenido este podcast y hubiera llorado todo esos 30 minutos, esos 40 minutos, porque pues había cosas que no estaban sanadas. Desde, pues tuve una infancia feliz y todo, pero pues tuve unos papás que han sido mis mayores maestros, porque pues soy Cáncer, ascendente Acuario, que también eso me gustaría platicarles después de la astrología, pero yo creo que voy a traer a una especialista en eso para profundizar. Entonces, como siendo Cáncer, ascendente Acuario, hay mucha agua dentro de mí, entonces hay mucha sensibilidad, soy una persona que siente mucho, que antes hasta la podían a veces, no sé, me tacharon como de, es que esta niña, ¿por qué siente tanto? ¿O por qué es tan intensa? Y a veces me chocaba que me dijeran eso, pero yo creo que cuando aprendes a integrarlo dentro de tu vida, lo abrazas y es parte de ti y no puedes ir en contra de tu propio ADN, yo creo que se vuelve un mensaje para el otro, un mensaje de vida. Y ya no lo rechazas, ¿no? Ya no rechazo el que sienta, ya no rechazo que soy intensa, ya no rechazo
que sí, o sea, yo soy de las personas que me pones una película y voy a llorar o una canción y me llega y entonces sí, según yo siento que voy a agarrar el tequila y me voy a poner a berrear, pero pues no es así, simplemente siento, ¿no? Y por eso mismo me entrego mucho, soy una amiga que sabe ser amiga, que por eso mismo que no tuve hermanos, hago mucho, ¿no? Para que la gente se quede, o sea, desde mis amistades más cercanas hasta mis familiares, o sea, como les comenté, tengo dos papás, gracias a Dios, que siguen vivos y son, mi mamá, por ejemplo, es una persona muy independiente que vino a mí a enseñarme esa independencia, esa libertad que a mí me cuesta, porque si fuera por mí, yo estaría pegados a ellos como muéganos, como lo que dicen de esa familia muégano, me hubiera encantado, pero pues no fue así. Y mi papá, que la verdad, en un proceso de mi vida que fue cuando decidí casarme, ¿no? Y que haces todo el preparativo de la boda, pues descubrí que tuve mucho papá. O sea, y me refiero a que tuve mucho papá porque mi mamá pues era sobrecargo, viajaba mucho y el que me llevó a mi primera obra de teatro, a patinar, a muchas cosas, pues fue mi papá, ¿no? Y mi mamá pues era más libre, era más de que tú aquí te quedas con tus amiguitos imaginarios, no estás sola, pero pues no sé, como que para mí era muy complicado entender esa manera tan libre de mi mamá hasta hoy, ¿no? A mis 30 y tantos años, creo que ya solté las expectativas, le solté todas esas etiquetas que yo le puse a mi mamá, que quería que fuera como yo quisiera. Y pues mi papá pues nunca fue un tema, simplemente pues mi papá sigue a mi mamá. Y pues bueno, después pasa la vida, ¿no? Como todos. Creo que descubrí que por el deber ser me creí como, no síndrome, pero como esta manera de ser, pues la niña buena, la niña correcta que tenía que terminar la primaria, secundaria, la universidad y después, pues, no sé si se pudiera una maestría, pero creo que me olvidé muchas veces de quién era Carla, o sea, quién realmente alimenta a Carla, qué hace, y lo hacía todo como por la validación externa por tener ese abrazo, ese, esos momentos de calidad con mis papás, porque pues ellos estaban en su rollo, ¿no? Y creo que qué padre que estén en su rollo, pero me costó muchos años entender eso. Por eso mismo creo que cuando decidí o conocí a una persona muy especial que fue el que fue mi esposo en el 2019, pues me caso creyendo que era la persona correcta porque llenaba todos los checklists, ¿no? O sea, en una lista era el niño perfecto, niño de familia, proveedor, trabajador. Y tiene muchas cualidades, es una persona muy inteligente, quien admiro mucho en lo profesional. Lamentablemente yo creo que nos elegimos desde nuestras heridas no trabajadas, o sea, de esta parte infantil, ¿no? De que él me va a venir a llenar todo lo que yo no me podía llenar. Y le exigí y empecé a caer en exigencias y demandas que pues yo aprendí porque pues así viví durante muchos años de mi vida. Había tomado terapia, pero yo creo que, la verdad, creo que nunca, o sea, nunca realmente hice la tarea de hacer terapia. O sea, decía que había hecho terapia, pero en el momento que vino el primer caos, o sea, el primer hoyo de mi vida, fue a darme cuenta que estas exigencias y demandas, pues lastimaban al otro, ¿no? O sea, la otra persona, lo comparto porque tomamos terapia un año después, tratando de salvar ese matrimonio, que la verdad no iba a funcionar, y con todo el respeto del mundo, pero simplemente no iba a funcionar porque pues las bases no estaban bien, ¿no? Desde la manera como nos elegimos. Y aprendí mucho en ese año de terapia. Creo que algo que me impactó es que mi abuela, quien es la persona que más me conoce en esta vida, que es mi mejor amiga, que gracias a ella yo siento que no me volví loca porque fue ese sentimiento de hogar cuando eran vacaciones y que me iba a pasar con ellos desde Navidad, de verano y así. Me dijo, es que si él supiera de dónde vienes, pudiera entender por qué te peleas tanto, por qué exiges tanto, por qué demandas tanto. Porque mi abuela me conoce, pero al final creo que nadie tiene por qué entenderte. O sea, nadie tiene por qué
pues sí, nadie tiene por qué entenderte, ¿no? O sea, no era obligación de mi ex limpiarme las heridas o sanarme las heridas, porque la que tenía que sanar las heridas pues era yo. Entonces, pues nos separamos, ¿no? Después de aprender tanto nos separamos. Yo traía un sueño de que siempre en mi vida había pensado en irme a Nueva York un ratito o en algo de mi vida, pero pues no tenía la seguridad que hoy tengo de decir, bueno, voy a buscar una beca, voy a buscar algo. No lo hice, alguna vez apliqué, pero pues como que dije, ay, no va a funcionar, y hasta hice todo el papeleo en una universidad, pero nunca le di seguimiento porque siempre había algo que me detenía, que no era la poca confianza que me tenía. Entonces pasan los años, viene lo del trancazo que me caso, bla, bla, y que viene la separación, y en la separación fue en el 2019, 2020, que fue la pandemia. Y para mí la pandemia representa mucho porque nos hizo replantearnos si queríamos o si podíamos volver a intentar el no vencernos a que ese matrimonio se acabara. Y pues nos dimos cuenta que no, y yo tomé la decisión de irme y le dije, me voy, pero quiero que sepas que me voy, o sea, haciéndote fiel, y me voy con el anillo en la mano, pero creo que me lo debo a mí, porque muchas veces yo quería que alguien me rescatara, ¿no? Y en ese momento, esa pareja o ese ex esposo, yo quería, o sea, le puse el traje de que él me tenía que venir a rescatar. Entonces, pues ya nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Yo me fui a Nueva York. Estando en Nueva York, creo que pues no me gusta decir la palabra empoderada, pero como que me dio mucho poder saber que podía ayudarme a mí misma, cosas que yo le exigía al otro. Y estando allá, pues nos dimos cuenta también que no iba a funcionar porque él me fue a visitar. Yo, en el lapso que estuvimos separados, me dolió mucho, y sí lo quiero poner porque creo que no fui fiel a mí misma, en el aspecto que cuando él me pide volver a intentarlo, me contó que en ese tiempo hubo una persona, y esa persona fue la persona que nos presentó, ¿no? Y no, esto no va como qué malo o qué mala, porque sí me tomó mucho tiempo el resignificar este dolor de que no podía entender cómo una persona que me había prometido el amor eterno, 4 meses después, iba a tener un desliz, o como se le diga, con la persona que me lo presenta, ¿no? Que porque circunstancias, que porque trabajaban juntos. La verdad, cada quien. Algo también que les quiero compartir y que aprendí en terapia es que cuando te ponen el cuerno, según esto, no te lo ponen a ti. No es personal. Y me tomó mucho, o sea, creo que más de 2 años el poder realmente, o sea, sí, la teoría de que, a ver, no te engañaron, simplemente, pues, él se estaba engañando a sí mismo, o él quería llenar un vacío, o lo que fuera, pero para mí fue muy fuerte, y no nada más era el trabajar en nuestros problemas, sino el poder yo entender que había pasado una persona más, y esa persona más era una disque amiga, ¿no? Entonces, podría escribir un libro de esto, de drama, pero pues no va por ahí. Cada quien hace las cosas que puede con lo que tiene, y eso también lo puedo entender. No lo justifico, pero creo que, y él me lo dijo una vez, yo no quiero vivir contigo como si te hubiera engañado, porque no lo hice, simplemente las circunstancias se dieron así. Y parte de terapia también me decían, a ver, Carla, si tú hubieras tenido unas circunstancias parecidas, de que tuvieras un amigo que viene, te consuela, no sé qué, pues claramente puedes caer, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso fue mi primer, pues, momento crucial, ¿no? Y entonces, cuando decidimos que ya no había vuelta atrás, que nos íbamos a divorciar, perfecto, yo tomé de ahí como mucha fuerza para decir, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? Esto ya se acabó. Te vienen muchos miedos, como lo dije en el episodio piloto con Fer. Yo me sentía una persona peluciada, que no iba a volver a tener ninguna oportunidad, que no sé qué, Entonces me afiancé de libros, me afiancé de podcast, justamente estaba surgiendo lo de Se Regalan Dudas, de Ashley y Leti Sagún, que las admiro mucho porque creo que empezaron a hacer como que abrir temas que no se hablaban. O sea, me acuerdo que yo decía, puta, quiero sacar, ¿dónde está la amiga, cuando se acuestan con la amiga, ¿no? Yo quiero escuchar el de cuando el güey se va. O sea,
Y esa era como mi biblioteca, mi buscador como Google, de entender qué estaba pasando, porque no había nadie que me pudiera dar respuestas. No había película, era muy poquita la gente que yo podía ser tan vulnerable, porque claramente estaba como en un shock, ¿no? Estaba como en un trance, y creo que sí es importante decir que cuando pasas una separación, hasta los psicólogos lo dicen, es una cosa postraumática que hoy lo puedo decir en palabras, pero en ese momento no sabía ni qué era. Em, en el trabajo, varias personas que van a venir a este podcast me decían, es que nada más te veíamos pasar, pero sabíamos que eras un zombie, o sea, y nada más pasabas ahí, toda, o sea, bajé de peso mucho, la verdad es que comía, pero la comida que ingería no me hacía nada, porque pues anémicamente mi vida se había acabado, ¿no? Yo sentía que no iba a haber ninguna otra oportunidad. Cuando todo se empieza como a aclarar, empezamos a trabajar, me voy a Nueva York, regreso, tomamos la decisión, dije, a ver, creo que es importante el volverme a ir, porque por algo me fui a Nueva York, ¿no? Y las cosas se habían dado, conocí a gente increíble que me extendió la mano, y es lo que dije al principio. Yo creo que cuando te ayudan, cuando creen en ti, cuando te extienden la mano, gente que no, o sea, que tiene poco de conocerte, que estás en otro país, para mí es algo pues que no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Y más como que en ese trance de que quién es Carla de nuevo. O sea, ya no es la Carla que se casó, ya no es la Carla que estaba en una compañía. O sea, como que todo se movió, todo se movió. Y de repente dije, ya, me voy otra vez. Vendí todo para poderme ir. Y cuando llegué allá, conocí a una persona que la verdad es que esto me gusta mucho contarlo, porque en mi cabeza ilusa, romántica, volviendo a ser Cáncer otra vez, decía, claro, o sea, ahora entiendo por qué me separé, por qué no funcionó con Poncho, por qué, bueno, Poncho es mi ex esposo, y yo creo que va a escuchar este podcast, como que decía, claro, ya tengo la respuesta, ¿no? O sea, tenía que pasar por todo esto porque ahora conocí a Alex. Y pues qué chistoso que, por ejemplo, algo que me encanta contar, y es una gran historia, es que yo conocí a Alex en Nueva York, cuando Alex viene de un pueblito de Francia, yo vengo de Ciudad de México, nos encontramos ahí como que los dos queriendo lo mismo, ¿no? Él se había casado, se divorció, no tuvo niños, yo tampoco, entonces pues como que nos encontramos en un lugar muy neutro que se llamaba Williamsburg, ¿no? Y me lo conocí por Bumble, que también lo recomiendo porque creo que hay historias de todo. Y bueno, lo conocí y dije, claro, o sea, esta es la respuesta. O sea, por eso tuve que pasar todo esto y por eso no sé qué. Total, pasan los meses, íbamos muy bien, decidimos tener familia, pero yo también no había cerrado un capítulo en México. Porque pues yo empecé haciendo mi vida, Poncho también se fue de maestría, entonces como que los dos, ¿no? Nos fuimos cada quien a hacer una vida nueva, pero sin cerrar la pasada. Y creo que es muy importante hablar de esto, porque si alguien me hubiera dicho en ese momento, oye, a ver, sí, está padre lo que estás viviendo, pero pues regrésate un paso atrás y ve qué cabo está suelto, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, cuando decidimos tener familia, venía el trance de que yo ya necesitaba los papeles correctos para estar en Estados Unidos. Hay una visa que justamente qué bueno que lo toco, porque si el gobierno de México o hubiera comunicación de esta visa que se llama TN, habría mucho menos personas ilegales en Estados Unidos, porque no es una visa tan especial. Esa visa se la dan desde economistas, yo soy diseñadora gráfica con marketing, pero desde diseñadores gráficos, comunicación, doctores, hasta para ingenieros que van y estudian a los puercos. O sea, la verdad es que es una visa muy extensa que solamente la tiene México y Canadá, y que si tú aplicas solamente necesitas una carta de alguien que crea en ti. Literal, es un Word, o sea, es un Word, o sea, es una hoja que dice, yo le ofrezco a Carla este puesto, le voy a pagar tanto y tienes que ir a la embajada. O sea, creo que falta más información, porque de que se puede,
mudarse a otro lugar, de que se puede ser pues sí, esta parte de que quiero vivir en otro lugar, sí se puede, pero pues como todo, ¿no? Requiere papeles, como cuando aplicas para una maestría, una beca, etcétera. Bueno, total, que me fui y venía como ya el trance de, a ver, Carla, ¿qué onda? O sea, nos vamos a casar, no sé qué. Y yo, pues es que no puedo porque hay algo que todavía no está terminado en México. Y de repente me regresan porque ya mi visa de turista se iba a vencer y yo me vine para acá 3 meses. Pero estaba yo también con Alex que pues no nos importó. O sea, como que dijimos, sí, venga, o sea, podemos andar de lejos, no sé qué. Llego aquí a México y cuando estoy acá, pues me entero de una cosa que para mí, mi sueño más grande en la vida, ¿no? Es ser mamá y ojalá toco madera para que vuelva a pasar. Pero me entero que estoy embarazada en Ciudad de México. Él estaba allá, yo estaba aquí. Y durante esos 3 meses que yo iba a estar sola, bueno, o sea, sola sin él acá, y me entero que no nada más era uno, sino eran 2 niños, por cierto. Y y bueno, fue una emoción total. Gente muy cercana a mí sí supo que estaba embarazada. Después de un tiempo, pues ya sabe mucha gente porque tuve una catarsis ahí para hacer un video donde quería pues, explicar todo lo que me había guardado. Pero creo que es importante, o sea, mencionar todo esto porque sí, o sea, porque hay mucha gente allá afuera que la está pasando, pues no sé, alguna ruptura, o se enteran de algo, o no sé, yo algo que a mí me salvó tanto en el primer episodio fuerte como en el segundo, que fue pues la pérdida de los bebés, porque lamentablemente o afortunadamente, o sea, no sé qué palabra sea la correcta para explicar esto, pero lo que sí sé es que Dios o lo que tú creas, el universo nunca se equivoca y que si esos niños o esas almas no vinieron, pues tiene un significado mucho más grande, ¿no? Y es cuando realmente conoces el amor incondicional, porque yo pude haber dicho, ok, es mi sueño tan grande que los quiero tener a fuerza, ¿no? Porque traían un tema de los riñones que si hubiera sido uno, como me dijo el doctor, pues a lo mejor me rifo contigo y a lo mejor necesita ese bebé un trasplante cuando nazca. Pero son dos y pues no tienes el cuerpo tan grande como para aguantar la inflamación de tener a 2 niños con temas así porque estaban drenándose y no podían hacer pipí. Porque algo que no saben es que los bebés hacen pipí dentro de su bolsita y eran bebés que cada quien traía su bolsita. Entonces, pues el año pasado para mí fue crucial porque tuve que tomar la decisión de decir, o sea, pues, de interrumpir el embarazo, ya que pues venían mal y venían en unas circunstancias que ni el doctor me podía asegurar que iban a poder sobrevivir al mes 8, ¿no? Iba a cumplir casi 4 meses y aprendí muchas cosas. Obviamente hubo muchos estudios. Fue un embarazo de como una rueda de la fortuna. Un día me emocionaba, otro día estaba triste, otro día. Y yo creo que el cuerpo es tan sabio que te va diciendo desde que la pancita estaba como muy dura, cuando teníamos apenas 2 meses, o sea, muchas cosas que comparto porque hubo muy pocas personas que tenían esta apertura, ¿no? Hay una cuenta en Instagram que se llama Mi Apoyo, que en Mi Apoyo puedes contar tu historia. Hay gente que ha perdido sus bebés, ya sea espontáneos, ¿no? Hay muchísimos abortos espontáneos que no te puedes imaginar. Justamente en Nueva York había una amiga que había pasado por lo mismo y yo no lo podía creer. O sea, yo no podía creer la situación en la que me encontraba porque era mi sueño y era un sueño tan grande que decía, es que yo no quiero hacer absolutamente nada para que no le pase nada a estos niños. Pero pues no está en ti. O sea, por más que yo los hubiera cuidado, por más que me hubiera quedado en cama todo el tiempo, pues no, o sea, su destino no era venir a este plano, ¿no? O sea, hoy creo que hice mucha paz con eso y hoy creo que traigo 2 guardaespaldas enormes atrás de mí y que me siento que me han dado esa seguridad que a mí me faltaba para hablar, para ser más clara, para realmente luchar por lo que quiero. Y se lo debo a ellos. O sea, no sé si a lo mejor esto sea para mí como agarrarme de algo y decir, de aquí soy y soy más fuerte gracias a ellos. Y pues, no sé si sepan, pero muchas parejas que llevan muchos años, cuando pierden hijos, pues se divorcian. Entonces, imagínense yo que llevaba pues relativamente poco,
con mi expareja, no pudimos, no supimos, nadie te prepara para esas pérdidas tan fuertes, para manejar tantos temas durante poquitos, o sea, fueron 4 meses de estudios y él vino cada mes porque pues yo estaba en México y él estaba en Nueva York y él me decía, es que ya quiero una cosa sencilla, o sea, quiero tenerte aquí al lado de mí como estábamos y tú estás en México y estás atorada y no me puedo casar contigo porque tú no puedes, o sea, había muchas cosas y después la pérdida, pues fue tan grande la pérdida, más aparte creo que los sueños, ¿no? Y lo hablé en el episodio del piloto de que más allá de que si quieres romper con alguien o cuando se va alguien de tu vida, es que se rompe el sueño. O sea, lo que se rompe son las expectativas, lo que se rompe son todo los sueños que le pones a una persona. Y yo creo que él amaba la Carla súper positiva, la Carla que súper luchona, la que ven ahorita, pero Carla también tiene caídas muy fuertes y yo llegué hecha un trapo a recuperar esa familia y él pues no pudo con ese trapo porque la que le daba estabilidad o la que le daba esa energía, pues a lo mejor era yo, o no sé, o sea, el punto es que no pudimos, ¿no? No pudimos, no supimos cómo, no teníamos las herramientas y hoy pues ya es como un amigo, sé que para mí va a ser una persona muy especial porque por algo decidí que él iba a ser el papá de mis hijos, vino a México, conoció a mi abuela, fuimos a Veracruz, no me arrepiento de absolutamente nada de cómo pasaron las cosas, tampoco de Poncho, porque no sería la persona que está aquí sentada explicando todo esto, y si lo explico es porque durante esos 2 episodios fueron entre 4 años, casi 4 años y medio, lo único que me hacía pensar que existía un día siguiente era escuchar podcast, ¿no? O sea, desde una Alejandra Llamas, que para mí es una autora que ha llevado la conciencia a otro nivel, que te enseña a vivir desde un lugar neutro, desde Se Regalan Dudas, desde, bueno, los de Oprah o, no sé, como que yo no veía tele porque me daba mucha ansiedad ver la tele. O sea, yo no podía ponerme una película porque sentía que yo no me lo merecía. Me estaba castigando demasiado. Viví varios días que nada más quería que llegara la noche y que, pues no sé, como que decía ya, son las 7, perfecto, ya me voy a poner la pijama. Había días en que ni me bañaba, o sea, y lo digo tal cual porque creo que a veces no se habla de las tristezas, o sea, no se habla, o sea, ves a la persona aquí, ¿no? Entera y como que ya arreglada y todo, pero lo que pasé ayuda mucho a otras personas porque yo quería escuchar de que está bien que estés así, pero te prometo que va a haber o sea, sí hay una luz al final del túnel. O sea, sí va a haber una salida que te va a volver a sacar y vas a volver a creer en que la vida sigue siendo, pues, linda, ¿no? Y cuando ya pasé ese momento, obviamente fue gracias a mucha terapia. El psicólogo que tengo hoy en día va a venir también al podcast porque para mí, creo que nunca había tenido un psicólogo tan bueno, tan claro, con un trabajo como muy puntual, y el que hoy esté aquí teniendo esta pasión por la vida, este amor por la vida, pues es como que me asombro a mí misma, porque ya lo había perdido, ¿no? O sea, nunca traté de atentar contra mí ni nada, pero sí creo que yo decía, ya Dios, ya llévame, ¿no? O sea, y creo que eso tampoco está padre, y creo que hasta tu propia familia, la más cercana, no tienen las herramientas de cómo ayudarte, y no porque no quieran, sino porque pues no deben. Vuelvo a lo mismo, nadie tiene por qué, hasta que tú decidas qué camino quieres tomar y qué hacer con todo lo que viviste. O sea, yo creo que todas esas horas que escuché podcast, todas esas historias, buscaba, por ejemplo, las de Brené Brown también, había muchos que yo escuchaba que a veces ni entendía porque estaban en inglés, pero antes mi inglés no era tan bueno, la verdad. Le agradezco mucho a Alex que me enseñó el inglés, pero me acuerdo perfecto de un podcast que decía que había invitado a una persona que había perdido a su hija a los 6 años, cuando la niña tenía 6 años y él era papá. Y yo siempre creí que el duelo más grande es cuando pierdes a un hijo en tan temprana edad. Y ahí él mismo lo dice, ¿no? Y él tiene hasta un libro que el duelo más grande es el que tú estás pasando. O sea,
el duelo, nunca va a haber un duelo como el tuyo. Y cuando aprendes a respetar los duelos tanto propios como el del prójimo, entiendes que no hay ningún duelo más grande que otro. Simplemente tú estás viviendo tu duelo y eso ya. O sea, puedes hasta perder una tortuga, una mascota. Y ese duelo, puedes que te hayan despedido del trabajo y eso es un duelo. Pero no estamos en una cultura donde se hable de los duelos, de que yo llegaba con mi abuela y le decía, es que yo quiero llorar y llorar y llorar a mi abuela ya. O sea, a lo que sigue. Yo, es que no puedo. O sea, yo quiero ponerlo en la mesa. Y yo creo que colectivamente, gracias a la pandemia, gracias a muchas cosas que hemos pasado, hoy tenemos una mejor, o sea, al menos ya estamos un poco más despiertos. Pero si yo les contara que he pasado por terapias de ángeles, terapias de no sé qué, constelaciones familiares, entender mi carta astral, o sea, hice de todo. Si alguien me decía, tienes que irte caminando de rodillas hasta Timbuktu, lo hubiera hecho, porque yo lo único que quería era sanar. Lo único que yo quería era volver a vivir. Lo único que quería era como tener la esperanza de que iba a volver a ser esa Carla con los mismos sueños, con las mismas ganas que puso hace 4 años en una persona y después, pues las cosas te cambian, ¿no? La vida te lleva por otro lado. Y hoy no lloro tanto de eso, sino lloro porque me tengo mucha compasión a mí misma de que me veo y hasta que aprendí a darme todo lo que buscaba en alguien más, o sea, como que antes lo buscaba en amigos, antes lo buscaba en parejas y hasta que yo aprendí solita como el... yo empiezo conmigo y me abrazo y me digo buenos días o sea, en psicología se dice reparenting, o sea, como ser tu propia mamá, tu propio papá, y lo puedes llevar hasta ser tu amigo, tu pareja. En ese momento te sientes tan pleno que puedes compartir desde otro lado, ¿no? Y esto, pues no me gusta salirme un poco de la estructura porque según yo cuando lloras es porque es algo no sanado, pero hoy me estoy como, pues sí, siendo la persona más vulnerable para que puedan entender por qué para mí es tan especial esto, porque sé que hay alguien allá afuera, como yo lo viví en un cuarto, en una cama, que solamente quería escuchar a alguien que me dijera, sí vas a salir adelante. O sea, yo ya pasé por esto, yo ya me divorcié, yo ya no sé qué, yo ya no sé qué, yo ya perdí, pero te prometo que sí vas a salir adelante. Y, y pues bueno, creo que siempre hay algo bonito y hoy estoy viviendo un gran sueño que es que este podcast sea una realidad y que mucha gente me esté apoyando porque es esa gente que en mi vida ha sido crucial y que me han extendido esa mano y esa generosidad que han tenido conmigo, esa empatía, a mí a mí me han dado tanto que no pude tener mejores hermanos, ¿no? O sea, amigos que tú decides que sean tu familia y también yo creo que algo que me admiro, que me reconozco mucho es que hoy tengo una mejor relación con mis papás desde que sané, hoy tengo una mejor relación con mis primas, con mi tía, con mi abuela y pues a lo mejor era algo que me tocaba vivir a mí y que hoy comparto con mucha humildad, ¿no? De que la terapia, que el bienestar, que lo que quieras creer, ¿no? O sea, el budismo, la astrología, lo que quieras, ayuda mucho y que ojalá que como colectivamente hablemos más de las cosas que nos duelen, de las cosas que nos preocupan, que si estamos mal, platiquemos, porque el platicar y el sacarlo de tu sistema sana. Y otra cosa que también creo que o sea, lo quiero externar es escribir. Escribir ayuda mucho a sanar esa parte que no puedes trabajar, ¿no? Que incluso les doy un ejemplo. Si están muy enojados y quieren sacar ese enojo, escríbanlo y quémenlo. No es brujería, no es nada por ese estilo. Simplemente es algo como que lo sacas de tu cuerpo y no pertenece a ti porque también soy muy hippie y creo que todas esas emociones que no se dicen se convierten
en cánceres o se convierten en cosas que no quieres, ¿no? Y yo lo que no quería era eso. Yo no quería en 5 años tener un cáncer de mama, un cáncer de algo en el estómago porque no sané o porque no hice nada al respecto. Entonces, pues de todo corazón, gracias por escuchar. Lo vuelvo a decir, mi intención no es ni ser famosa ni lo que sea, pero con que alguien más le ayude esto y que sepa que hay historias reales que nos ayudan mucho como para, pues sí, evolucionar, porque a eso venimos, a evolucionar. Pues ya, con eso ya, toda cualquier cosa que pase, lo paga. Y pues muchas gracias por escucharme y por verme. Y a mis amigos que van a venir próximamente, les agradezco porque sé que el estar aquí no es fácil y el como desnudarnos de cierta manera, el ser vulnerables, pues cuesta. Y cuesta mucho porque son lecciones que venimos a aprender desde antes, ¿no? O sea, cada quien tiene su misión y la misión o dentro de las misiones también pagas tickets y a veces pagas tickets muy caros que a veces no entiendes por qué pasas cosas tan difíciles, pero les prometo de que hay regalos enormes con envolturas bien raras, o sea, envolturas que a veces parecen que son lo peor que te puede pasar, pero prometo que a lo mejor puede ser lo mejor que te puede pasar. O sea, suena cliché, no suena cliché, suena un libro de autoayuda, pero sí les puedo asegurar con toda la verdad absoluta que no hay mal que por bien no venga, como dicen, o no, nunca hay errores, ni tampoco hay caídas. Siempre vas hacia adelante. Muchas gracias. Ya.